Bueno, ahí estamos grabando, estamos comenzando esta jornada. Muy, pero muy buenas noches a todos. Bueno, aquí en Argentina ya son 10 y cuarto de la noche. Ya en México deduzco que deben estar siendo 7 y cuarto. Bueno, me presento. Mi nombre es Franco Emanuel Neirot. Soy de la ciudad de Santiago del Estero, de Argentina, del norte de Argentina. Bueno, tengo una tecnicatura en locución profesional. Soy locutor profesional matriculado. Y en el mundo de la terapia estoy más enfocado, o sea, vengo más del palo de la programación neurolingüística. Soy facilitador en procesos de cambio, egresado en la Escuela Superior de Programación Neurolingüística. Soy Master Coach con PNL de la Universidad de Marketing y Ventas. Soy coach internacional con PNL. También he hecho aquí en Argentina una especialización en programación neurolingüística del Instituto Latinoamericano del Desarrollo Social y Salud. Soy operador estratégico en neurociencias y ustedes se habrán sabido dar cuenta de que las neurociencias engloban no solamente esta nueva generación de técnicas, de terapias y de modelos de interpretación, donde cae la psicología también en general, sino que, bueno, necesitamos un poquito entender el mundo de las neurociencias como para tener un vinculante a la hora de hablar y referirnos de estas nuevas tecnologías. Soy acompañante terapéutico también de la Escuela de Artes y Oficios de la ciudad de Santiago del Estero. Me adentré al mundo de la hipnosis tradicional a través de la Fundación Nueva Conciencia. Después hice el curso de hipnoterapia avanzado. Después me enfoqué ya en la especialización de hipnoterapeuta avanzado. Me quedé con ese grado. Y después me adentré al mundo de lo que es la hipnosis ericksoniana. Y es ahí donde mi mundo prácticamente comienza a generarse un giro de unos 180 grados. Iba a decir 360, pero vuelves al mismo punto, porque la verdad que ha roto muchos conceptos que yo ya tenía entendido sobre lo que era la hipnosis, del cual ya habrán visto un poco las diferencias entre los modelos con Max. Bueno, ya vamos a entrar en detalles en el tema. Hice el diplomado de hipnoterapia y trance y de Gestalt a través de la plataforma de Udemy, y últimamente estuve haciendo una especialización en Gestalt y ahora estoy terminando con un curso de hipnosis terapéutica, más que nada con la idea de conocer desde diferentes escuelas, desde diferentes fuentes y las herramientas, la misma herramienta de la hipnosis, y conocerla desde otras aristas. Eso es importante. No solamente quédense con lo que van a aprender en este diplomado, sino que ábranse no solamente a las fuentes, insisto, sino al el manejo y los modelos aplicados de cada tecnología. Bueno, para los que más o menos conozcan sobre programación neurolingüística, que es un modelo de comunicación que parte de escuelas de psicoterapias que están obviamente establecidas a nivel académico, pero al fin y al cabo, si estás haciendo un curso de PNL, te vas a dar cuenta que cada maestro, cada docente, cada instructor, cada coach, lo manifiesta, hasta incluso te lo explican como si fuera otra cosa, y al fin y al cabo terminas diciendo: en una escuela me dicen una cosa, aquí me dicen otra, y aquí en este diplomado me van a decir otra cosa completamente distinta, hablando de hipnosis, por ejemplo. Al fin y al cabo la idea es fusionar y convivir con todos estos modelos, así que bueno, más o menos como para hacer un pantallazo un poquito de aquí de su servidor. Vamos a ir directamente a lo que vamos a enfocarnos en estas últimas dos clases, que la verdad que han pasado volando el tiempo. Y bien, por los reportes que hemos tenido con Max, ustedes están quedando apenas unos pocos. Sin embargo, esta clase va a quedar grabada y va a quedar como para que lo puedan repetir las veces necesarias. Así también tienen el grupo de WhatsApp por el cual se pueden contactar conmigo y pueden hacer las preguntas pertinentes y todo lo que necesiten saber, por más mínimo o hasta incluso obvio que pueda parecer eh, a suponer, no dejen pasar nada, porque el conocimiento lo tienen que adquirir aquí con nosotros. Así que bueno, de Milton Erickson ya se ha hablado muchísimo. Sabemos que es un maestro en el campo de la comunicación que viene a romper este establishment de lo que es el modelo de la hipnosis, del cual lo han ampliado muchísimo con Max en estas clases. Sin embargo, hay una herramienta que Milton Erickson ha venido a utilizarla de una manera completamente distinta, que son las metáforas.
Justamente las metáforas es algo del cual convivimos todos los días. Y así también se habrán dado cuenta de que cuando tienen esos días, prácticamente cuando sientes que te has levantado con el pie izquierdo y es como si fuera que te ha caminado un gato negro por delante y automáticamente se te dibuja en la mente una nube oscura, esa nube que te llueve encima tuyo, y por más que el día esté soleado, automáticamente en cuanto construyes esa nube en tu cabeza, te sigue durante todo el día y te vas a dar cuenta que comienzas a tener la certeza de que estás teniendo como una mala suerte, una mala racha, como decimos en Argentina. Entonces te acercas a tu compa y le dices, ¿puedes creer que esta mañana me he levantado con el pie izquierdo? Ah, caray, no, no sabía. Y sí, porque estoy charlando con vos y hace un momento acabo de codearlo al compañero y el compañero ha volteado la sal. ¿Y qué me ha dicho el compañero? Mira, acabas de voltear la sal. Entonces, todo este simbolismo, obviamente que es ritualista, hasta podemos decir, porque es hasta incluso cultural, eh, terminamos acondicionándonos nosotros de que estos componentes terminan siendo disfavorables en cuanto a nuestro estado de ánimo, que nos pueden pasar cosas. Bueno, en fin, haciendo referencia a estas metáforas de que en sí, la metáfora si la desglosamos como concepto, vamos a ver directamente la etimología, y se refiere a que está dividida etimológicamente entre la palabra meta, que es un significado griego, que significa más allá, y eso es muy importante, esa primera palabra, más allá, y después viene acompañado del verbo forein, que se diría en griego, que significa pasar o llevar. O sea, la idea de la metáfora es llevar un mensaje más allá. Es como decirte un metamensaje, es un mensaje más allá. Y nosotros sabemos a qué nos referimos cuando hablamos del más allá. Hablamos a nivel inconsciente. Hablamos de algo mucho más profundo. Entonces, nosotros con Milton Erickson hemos entendido de que él maneja un lenguaje vago, un lenguaje ambiguo, del cual nosotros conscientemente podemos entender una cosa, sin embargo el inconsciente es quien toma la verdad de la manteca, como decimos en mi ciudad, la verdad absoluta, del cual transmite este mensaje, entonces el mensaje al final termina codificando y entendiendo el significado. Entonces significa la transición o llevar más allá. O sea, nosotros con las metáforas, eso de decir, che, siento como que tengo mochilas de piedra en los hombros. Y ustedes que están especializándose en el campo de la terapia, muchos psicólogos, muchos doctores que seguramente están enfocándose en el mundo del lenguaje terapéutico, habrán tenido esos pacientes o clientes que les dicen, siento que tengo un piano de cola cargando en un hombro. O cada vez que camino siento como que me astilla la rodilla. Y es curioso porque el cliente en cuanto lo menciona, y es, digo, prácticamente de manual, porque cuando vos le preguntas, ¿qué sientes? ¿Qué es lo que pasa por tu cabeza? ¿Qué es lo que sientes en el cuerpo? El cliente queda como en un estado catártico, en silencio, las pupilas se mantienen fijas en un punto y automáticamente construye la sensación y te la describe. Entonces esa descripción es la que viene cargado con una sintaxis muy poderosa, la cual Milton Erickson destaca que es una metáfora. Esta metáfora es la descripción prácticamente visceral de lo que la persona está viviendo por dentro. Por ende, ahí es donde puede decir el siguiente, siento que como que cuando camino siento que hago un cierto tipo de flexión y que ese astillar en la rodilla me hace ver estrellas. Te está hablando hasta de las descripciones de las sensaciones metafóricas, lingüísticamente hablando de que las sensaciones es como ver estrellas. Entonces de ahí se puede ir hilvanando, sacando mucha información valiosa directamente del inconsciente. Bueno, para no irnos directamente quedarnos en el concepto, vamos a adelantar un poco esto. Vamos a hablar desde la historia más arcaica y básica, que es una metáfora. Primero que nada, si ustedes piensan en la palabra metáfora, o les digo, los invito a un curso de metáforas. Seguramente han de preguntar, pero ¿quién prologa el libro de ese libro de cuento infantil en la cual te cuentan la historia de la comadreja y la serpiente? O dirás, suena más a algo literario, suena a algo más relacionado con las lenguas, más relacionado con la retórica.
y creo que estoy en el curso equivocado, porque yo vengo a aprender sobre psicología, sobre psique, no sobre versos y versículos, ni fábulas, ni nada. Originalmente nosotros lo relacionamos porque es un tipo de analogía o es una asociación entre una palabra o una característica que comparten algún parecido. Bueno, vamos a ir bajando un poquito los términos. Naturalmente es una figura retórica dentro de la literatura que expone dos elementos en común. Y quédense con este concepto que está aquí: isomorfismo. Iso es igual, morfismo, morfosis, es forma, es la misma forma. Significa que ambos conceptos, a pesar de ser distintas las fuentes, conservan el mismo mensaje o tienen la misma finalidad, que permiten la sugerencia a compararse e interpretarse a través de un solo concepto. Normalmente, como les explicaba, lo tenemos relacionado más en el mundo de los cuentos, películas, libros sagrados y en nuestra comunicación de todos los días. Prestemos atención en este detalle. Una metáfora no es una fábula, porque la fábula tiene una moraleja. Perdón, una fábula, porque la fábula dice es la historia de animales que dialogan. Al fin y al cabo, la idea de la metáfora es que lo que imagines sea el mensaje, no que la soya tenga cola y la soya hable, porque la idea que te hable un zorro, que te hable un humano es lo mismo. Una moraleja es distinta, porque la moraleja al fin y al cabo se explica qué significa la moraleja. Con la metáfora no la vamos a explicar al cliente, no hay necesidad de explicarla. Se lo puede hacer, creo que mata un poquito la esencia de la magia, porque esto parte mucho de esta sensación de magia, pero queda al fin y al cabo en comodidad con el cliente. Por parte de Milton Erickson, toma la metáfora como un vehículo para poder llevar la información al nivel inconsciente a través de historias, comparaciones y personificaciones de diversos elementos con un fin terapéutico. Ahí ponemos la letra grande, mayúscula, negrita, y la ponemos delante de la pantalla, así como lo están visualizando ahora. Terapéutico. Y es aquí donde ustedes les hace clic. Ah, caray, eso sí me interesa. Porque por algo estamos aquí enseñando sobre hipnosis ericksoniana y hablando sobre un modelo ericksoniano, valga la redundancia, en el cual el corazón del formato estratégico de Milton Erickson en cada sesión es prácticamente la metáfora. Entonces, esa es la mínima diferencia entre una metáfora terapéutica y una metáfora tradicional que la podemos escuchar hasta en las telenovelas, viendo alguna serie, lo que sea. Siempre va a tener una finalidad terapéutica la metáfora. Ericksoniana, obviamente. Bueno, en tema de metáforas, no quiero entrar mucho en la parte estructura literaria ni nada de eso, pero ustedes necesitan saber diferenciar entre una metáfora tradicional, por decirlo de alguna forma, literaria, y una ericksoniana, porque ustedes a partir de este curso, de este diplomado, perdón, esta formación, salen como hipnoterapeutas ericksonianos. ¿Y qué es lo que hace un hipnoterapeuta ericksoniano? Crea metáforas, desarrolla metáforas, para que lo puedan adaptar a cada caso, a cada cliente, a cada paciente, hasta incluso a ustedes mismos. Entonces, si van a desarrollar y crear metáforas, tienen que aprender a diferenciar los tipos de metáforas, desde las literarias hasta las terapéuticas. Primero que nada, vamos a lo más sencillo a lo más complejo. Lo complejo no significa imposible. Ojo con ese detalle. Lo primero vamos a ver metáforas cerradas. Principalmente en estas metáforas cerradas se habrán dado cuenta que son refranes, o son frases, o son dichos, o son proverbios que lo hemos escuchado en nuestro pueblo, en nuestra ciudad, en nuestra cultura durante toda la vida. Panza llena, corazón contento. El zorro pierde el pelo, diría mi abuela, pero no la maña. Entonces vos te imaginas, capaz que de niño te cuesta entender por qué el zorro pierde el pelo, pero a la larga siendo adulto o un poquito entendiendo el contexto en el cual lo dicen, está de más explicarlo, ¿no? Bueno, el que no se hunde en la maleza no encuentra el tesoro. Este es como que no arriesga, no gana, algo de ese estilo, ¿no? Marinero que no pregunta deja que el barco se hunda.
Jesús dijo, confía y que estoy contigo todos los días. Bueno, esto verdaderamente es como una creación mía. Obviamente hacía referencia a una parábola bíblica para no elegir específicamente una. He como que he creado algo que Jesús diría en tal versículo, bueno, como para no irme mucho a la profundización, es como dar a entender que muchos de estos elementos los comparte precisamente los libros sagrados. Entonces, ¿qué es lo que tiene en particular? Ahí está. ¿Qué es lo que tiene estas metáforas cerradas? Es que por el hecho de ser cerradas significa que ya tienen un propósito, ya están creadas y no las puedes modificar en el sentido de que ya tienen el metamensaje, ya está metido la intención, no puedo modificarla porque no es, porque ya es, hasta incluso se dan cuenta que algunos tienen como un pequeño, es como es como que tiene una cancioncita de fondo, como que ya está construida. Entonces, ¿cuál es el problema de estos dichos, de estos refranes, estos proverbios? Es que existen, así como existe el refrán, también existen los contrarrefranes. Es como algo que está en contra o termina generando un jaque con el refrán tradicional. Y ahora les explico. Aquí dice panza llena, corazón contento. ¿Qué significa? Que si comes vas a estar feliz, así que panza llena, corazón contento. Sin embargo, está el refrán que dicen de gorditos y glotones, a ver, voy a evitar ese clip porque se me buguea, de gorditos y glotones están yendo los panteones. O sea, vos dices, uno me dice, come, que está bien, te vas a hacer feliz, y el otro te dice, no comas porque vas a estar gordito y vas a terminar partiendo, ya sabes a dónde. Entonces estás con el refrán A y el A negativo. Entonces, a la larga, el inconsciente, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es importante el refrán? Porque el inconsciente lo toma como a veces está musicalizado, a veces tiene rimas, entonces es fácil de recordarlo y es fácil de adherirse a la historia. Pero si está el contrarrefrán, si tienes el pan se llena, el corazón contento, también existe de gorditos y glotones, está yendo a los panteones. El inconsciente es como que, ¿cuál de las dos tomo? ¿Cuál de las dos la asumo como verdadera? El zorro pierde el pelo, pero no la maña. Es como diciendo que el hombre puede ser viejo, pero siempre va a ser mañoso, le va a gustar salir a bailar, en fin. En cambio, cada vez más vieja la pasa, menos jugo trae. Diciendo, cada vez más viejo te haces, menos competente sos en algunos campos. Entonces, el que no se hunde en la maleza no encuentra el tesoro. No dejes camino por vereda. Este es el contra refrán. Y se dan cuenta de que sin darte cuenta, uno te habilita y el otro te deshabilita. Entonces, marinero que no pregunta deja que el barco se hunda. Por un lado, y por el otro tienes en bocas cerradas no entran moscas. Dense cuenta que a partir de este momento en su mente les vienen refranes, dichos, proverbios de la abuela al abuelo y bueno, de sus generaciones, tantas cosas que les han dicho, las cuales ustedes hoy lo afirman porque lo han escuchado tantas veces que ni siquiera ponen en tela de juicio sí, qué tan positivo es mantener ese refrán presente en tu mente, porque sin darnos cuenta termina siendo hasta nuestra propia filosofía, aunque no estemos de acuerdo en el fondo, pero lamentablemente, bueno, estos son refranes cerrados, perdón, metáforas cerradas que ya poseen una construcción y un metamensaje ya está explícito. Obviamente que aquí terapéuticamente hablando no hay mucho de dónde exprimir, así que es como para que sepan, esta es la primera parte de las metáforas. Ahora sí vamos entrando al mundo de las metáforas como recurso literario. Normalmente se habrán dado cuenta que en los libros sagrados, en las historias de folclore, de antigüedades, cada pueblo tiene sus mitos, sus leyendas. Entonces hemos escuchado muchísimas historias. Naturalmente, las metáforas concretas son una historia la cual posee diferentes componentes como mensaje. Vamos a ir hasta ahí. Son historias conocidas en nuestro folclore tradicional llevadas a libros y a películas. Por ejemplo, si hablamos un poquito de algunas historias conocidas, los dioses griegos en el Olimpo. No sé si han escuchado ustedes la historia de los dioses griegos en el Olimpo. Lamentablemente no me puedo parar a explicar todas las historias porque se nos hace larguísima la clase, pero lo pueden googlear
a qué se hace referencia esta metáfora, que hace referencia a la búsqueda del conocimiento, pero la idea, la historia, no me puedo detener a explicar mucho las historias. Blancanieves y los siete enanitos, esta historia de Disney, la cual no es de Disney, sino viene ya con folclores nórdicos, escandinavos, y te puedo dar un montón de descripciones que después Walt Disney los termina editando y sintetizando como para que sean para niños y sean más atrayentes. Hace referencia a los 7 pecados capitales. Después acuérdense el nombre de los 7 enanitos, vean sus relaciones, sus maneras de actuar, y a la larga nosotros no nos damos cuenta siendo niños, pero el inconsciente los toma. Patito feo, la belleza está en el interior. Robin Hood, el fin justifica los medios. El Zorro, ustedes se acuerdan de ese hombre español que se pone el sombrero, este justiciero que está siempre a favor del pueblo, y lo hace entender al Estado, hace entender a lo que son los policías, el sargento García, como la parte negativa, cuando siempre el Estado, la presencia de la autoridad es lo que te tiene que hacer sentirte cómodo. En cambio aquí es medio como los hace medio ineptos a los soldados en sí. Bueno, la historia de cuando termina la noche y comienza el día. Esta es otra historia que hasta la pueden buscar en YouTube. No quiero irme mucho en el tema. Se habrán dado cuenta que son historias conocidas, son concretas porque ya tienen un desarrollo, ya tienen un contexto temporal, histórico, y ya poseen todos los elementos. O sea, no es algo corto, sino que es una historia bastante larga con muchos elementos. Después tenemos, por otro lado, cuentos famosos, cuentos cortos para niños, de Mark Victor Hansen, Caldo de pollo para el alma, y estos están muy adheridos a lo que es el mundo del desarrollo personal, el encontrar esos metamensajes como para sentirte bien. Jorge Luis Borges, La bestia debe morir, cuento de Jorge Bucay, Cuentos para pensar, Gabriel García Márquez, 12 cuentos peregrinos. En sí son historias, para hacerlas mucho más generalizada sobre estas metáforas concretas. Son historias conocidísimas, las cuales poseen un metamensaje, poseen algo bastante profundo. Hasta aquí no hemos mencionado nada terapéutico, o sea, por lo que les he mencionado a algunos autores y algunos orígenes de historias, no estamos hablando de nada terapéutico más que un metamensaje para un público. Quedamos con este punto. A partir de aquí ya podemos rozar un poquito lo ericksoniano, porque nos permitimos metáforas abiertas. Las metáforas abiertas son historias mucho más largas con componentes específicos, que vamos a hablar del tema. La cuestión es que esa misma historia que ya están escritas, como pueden ser las parábolas bíblicas, que tienen ciertos puntos a propósito de inflexión que te permiten al final una interpretación más personal. O sea, las metáforas abiertas, que es lo que tenemos que prestar atención a partir de ahora, son las historias que ya poseen un componente psicológico, ya poseen un metamensaje más allá para el inconsciente, nivel terapéutico. Entonces aquí nosotros tenemos que tener los ojos abiertos. Principalmente, he elegido parábolas bíblicas porque si tendría que fijarme entre todas las religiones, entre el Torah y fijarme en otros libros sagrados, tendría que hacerme mucho. Pero vamos con la religión un poco más generalizada aquí en Latinoamérica, que es la Biblia cristiana, en la cual presten atención a estos puntos. Aquí hablan sobre la parábola del sembrador. Aquí hacemos referencia a qué se refiere con el sembrador. El sembrador, no voy a ir mucho en el tema, es recibir la palabra de Dios. El buen samaritano es prácticamente ayudar a los demás. El hijo pródigo, la misericordia por el quien comete errores. El buen pastor, cuidar a sus seguidores. Trigo y la maleza, separar entre lo justo y los malos. La gran cena, invitar a los que lo merecen. Si ustedes están adheridos y conocen estas parábolas, se habrán dado cuenta en los contextos en los cuales ustedes los han escuchado, ya sea en una reunión familiar, ya sea en una reunión cristiana, en una reunión de una comunidad local, en una reunión barrial, en un tipo de monasterio, iglesia, pero siempre es un contexto, religiosamente hablando,
que tiene que ver mucho con la convivencia, con el compartir, el disfrutar, y independientemente de la religión, qué tan adheridos estén cada uno, se darán cuenta que siempre se generan estos contextos ritualistas, que casualmente Milton Erickson eh, se desconecta del ritualismo, pero no significa que nosotros como seres humanos, como cultura, no estamos acostumbrados a este tipo de tratos. Por ende, se dan cuenta que estas metáforas, ¿por qué son tan profundas? Es lo que siempre nos preguntamos. ¿Alguna vez hemos pasado por una iglesia pentecostés o una iglesia evangélica, o los típicos pastores o habremos visto algún video de YouTube que por ahí investigando un poquito, vemos de personas que ingresan o hasta ustedes lo hayan llegado a vivir, entrar bueno, ellos tienen sus reuniones los domingos, más avivamiento casualmente le llaman. Ellos utilizan mucho lenguaje ericksoniano en las iglesias, precisamente en las iglesias cristianas, donde comienzan con una música de fondo, un parlante con una buena insonorización, buena ambientación, un pastor leyéndote una parábola de la Biblia, y al fin y al cabo comienza contándote una historia bíblica, la cual es pública, o sea, es una historia conocida. Sin embargo, cada vez que la escuchas te toca en un lugar distinto. Cada vez que te la cuentan, te toca otro punto. Y cuanto menos te has dado cuenta, estás hipnotizado, metido en la historia, estás inmerso en tu situación personal. A pesar de escucharlo, hay gente que lo disfruta y queda mirando, qué linda la historia, pero mira para atrás y tiene 20 en el piso, 7 llorando, 3 convulsionando, hablando, referenciándome a que está en el piso conectándose. No quiero ser irrespetuoso, pero creo que se entendía la referencia. Está en el piso conectadísimo con las emociones. Entonces, ahí es donde nosotros comenzamos, y hablo porque yo he sido parte de ir a reuniones así, de, claro, al no tener cosas que me conectan, no tener heridas, no tener precisa, al menos con esa parábola la cual he escuchado, ¿sabes? Al no estar involucrado con lo que ese metamensaje escondía, no me ha rozado para nada a nivel inconsciente, pero a mucha gente sí. Entonces, esta es la parte de la explicación ericksoniana de este tipo de fenómenos. ¿Por qué? Porque las metáforas abiertas, casualmente, hablando de las parábolas, están construidas y están diseñadas para generar estos impactos emocionales, de los cuales respetando toda ideología, respetando todo sistema de creencias religioso. Yo les explico desde una formación, un entendimiento un poco más académico, desde la sintaxis de las oraciones y analizando punto por punto, bueno, en este caso las parábolas que les traigo aquí, pero la Biblia tiene un montón. Estamos hablando de este metamensaje del más allá. Disculpen por el ruido. Bueno, entonces, miren y pónganse a reflexionar todo lo que a lo que estamos prácticamente expuestos todos los días de nuestra vida, cada vez que encendemos una radio, cada vez que vamos a un monasterio o alguien nos cita una palabra de la Biblia. Esto no significa que tienen que estar a la cubierta de que no me cuentes nada, porque no es la idea. La idea es desnudar un poco este lenguaje, cómo se lo utiliza originalmente, normalmente, tradicionalmente en nuestra cultura. Entonces, esto es importante. Las metáforas ericksonianas. El terapeuta tiene que ser flexible ante su paciente cliente y convertirse en una artista para poder sacar a ese Miguel Ángel de aquella piedra de mármol. Creo que está explicado, está explícito lo que tienen que ser ustedes. Bueno, entonces las metáforas abiertas, aquí es donde ustedes comienzan a tocar el terreno ericksoniano, haciendo referencia a lo terapéutico, porque ustedes tienen que construir. Porque yo no les pido agarren la Biblia, que ya tiene parábolas escritas. ¿Son terapéuticas? Sí, son terapéuticas. Sin embargo, se tienen que dar ciertos contextos de creencia, de fe, para que la persona primero acepte, porque de que conecta, ojo, de que acepte, lo entienda, lo relacione y después a la larga termina
termine como validando la teoría teológica. Porque aquí no es la idea, no es la idea de que ustedes, sabiendo que las metáforas bíblicas, precisamente porque tienen este componente más allá, esta metáfora, eh, está bien, pueden sanar a las personas en el sentido emocional. Sin embargo, estás contando una historia y el pastor, el sacerdote, jamás te dice, no, chicos, esto es una metáfora, no ha existido esto. No, ellos se meten a que es la verdad absoluta. Y ahí es un terreno en el cual yo no los invito a que cuestionen, porque estamos hablando de sistemas de creencia, estamos hablando de maneras de pensar, de generaciones, de algo un poco más personal. O sea, no están obligados a, porque te cuento la historia del buen samaritano, tienes que ser leal bueno, al personaje bíblico que ha participado en la historia, que es lo que te ha ayudado a sanar. O sea, no es la idea, por favor, pero pónganse un poquito en esta tela de perspectiva de decir, ah, mira, ahora entiendo por qué sucede lo que sucede aquí. Sin embargo, aquí es donde ustedes comienzan a ser arquitectos. Son muy buenas las parábolas bíblicas, pero si ustedes vienen directamente de la mano de un diplomado de hipnosis ericksoniana, no se pueden permitir en limitarse solamente a las parábolas existentes. Ustedes tienen que ser prácticamente los artistas que van a sacar a ese Miguel Ángel de aquella piedra de mármol. Ustedes se van a encargar en diseñar las metáforas para sus clientes, específicamente, personalmente, para ese cliente. ¿En qué momento? En el mismo momento en el que lo escuchan. Perdón que sea tan así, pero la idea es que un terapeuta o un hipnoterapeuta ericksoniano tenga verdaderamente el mérito de llamarse hipnoterapeuta ericksoniano, porque esta es la principal herramienta con la cual Erickson trabajaba con sus clientes como herramienta terapéutica. Bueno, seguimos con las metáforas abiertas, pero vamos a avanzar directamente a crear las metáforas. Acá estamos. ¿Cómo se crea una metáfora ericksoniana? Que este ya es el campo nuestro. Primero que nada, tiene que ser una historia. Nosotros tenemos que contar una historia con el cliente. Entonces, ¿qué componentes tiene que tener esta historia? Tiene que tener un inicio, tiene que ser sin tiempo, tiene que llamar la atención. No quiero que se estresen ni que estén con un cuadernito escribiendo religiosamente lo que les menciono, porque son componentes base. Porque existe la idea de decir, está bien que diga que la historia es de 1583, sí, lo puedes decir, pero ¿qué pasa si el cliente investiga? No, o sea, no se metan mucho con el tema de que si es real, no importa. ¿Saben qué es lo que hacían Walt Disney? O por decir así, los escritores en aquella época a la hora de citar los cuentos en las orillas de los fogones con los niños después de la escuela. Chicos, necesito contarles una historia. Vengan, acérquense que les cuento una historia. Bueno, están todos los chicos sentados, mirando así, juntando los piecitos en forma de indiecitos, mirando al maestro, y el maestro les dice, había una vez, y comienza. En aquella historia en la cual, y el niño ya está prácticamente inmerso en lo que el maestro tenga para decir. O sea, tienen que llamar la atención. Sin embargo, ustedes con los clientes, no los veo, chicos, por favor, pacientes, siéntese, por favor. Había una vez en un lugar muy lejano, el cliente va a quedar como, ¿qué le pasa? O seguramente se está burlando de mi inteligencia porque me trata como, no es la idea que ustedes tengan este tipo de entre. Sin embargo, aquí en mi ciudad, en Santiago del Estero, en Argentina, no sé si esto pasa en México, pero aquí en Argentina pasa mucho que les gusta mucho los rumores, les gusta el chisme. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer vos como componente hoy en el siglo XXI para llamarle la atención a una persona? Che, ¿no te he contado lo que me ha pasado? No, contá. O, la otra vez me acordaba de vos, pero no, ya te lo he contado, me parece. Entonces el siguiente queda, obviamente esto es un poco más informal, estamos hablando de contextos sociales. La otra vez me acordaba de vos, pero
O por ahí, che, te cuento. No, no, mejor no te cuento porque no tiene sentido. Y te quedas en tu silencio. No, no, contame. No, pasa que no tiene sentido, que no es gracioso. No, no, contame porque, o sea, automáticamente captas la atención de la persona. Después hay otros recursos que ya dependen un poquito más de una que otra mentira piadosa, que eso ya va a depender del contexto. Che, la otra vez tenía un sueño, tal cosa. O yo tengo un amigo que tiene un amigo que, o sea, no es la idea que den nombres propios, no es la idea que den direcciones ni datos, porque la idea, no es la idea de que mentirle al cliente por decirle te miento, total no te veo nunca más, o no es la idea, sino, pero la idea es estratégicamente buscar una excusa para decirte, che, mira, te quiero contar esta historia. Entonces, le puedes decir al cliente, no te he comentado la historia de, o me acordé de vos la otra vez y me vino a la mente una historia que decía, o te he contado que me ha pasado tal cosa y te vas con la historia. O sea, eso es en un contexto social que ustedes pueden hacer con los clientes. La idea es captarle la atención. Crean una historia que tiene un inicio. A mi cliente, disculpa, supongamos que es una persona que tiene un conflicto con su papá, que no lo puede ver, que le cuesta mirarlo a los ojos porque el papá no lo ha creado de infancia y es un señor mayor que necesita atención, sea lo que sea. Vos le puedes decir, disculpa Eduardo, no, no, bueno, mejor no te cuento porque bueno, no tiene mucho sentido captarle la atención. Bueno, no, en realidad yo he visto algo en el cual los hipocampos, ya estamos hablando de un contexto natural, los hipocampos tienen algo en particular. ¿Te has dado cuenta que tienen forma de caballo? Sí, hasta incluso les llaman caballito de mar. Bueno, los hipocampos lo que tienen de característico es que cuando dos hipocampos se aparean, el quien queda, digamos, embarazado es el macho. Sí, sí, es verdad. O sea, la idea es ir construyendo una historia que tenga relación. En este caso creo que estoy siendo un poco directo, la idea es ser un poquito más ambiguo. Em, bueno, el cual el hipocampo es quien toma el rol de papá. ¿Nunca te has preguntado dónde está la madre? ¿O por qué la madre es la que sale a buscar los alimentos para el macho? En fin. Bueno, ahí te das cuenta que no, que dentro de la naturaleza no necesariamente existe un esquema mamá, papá, papá protector, papá ama, mamá, papá el que cuida, mamá es la que trabaja. No, porque la naturaleza es tan sabia porque que termina definiendo las arquitecturas familiares de maneras distintas. Bueno, ahora presta atención que ese papá termina teniendo elementos, o sea, le sigo explicando al cliente, termina teniendo elementos muy valorados, muy llamativos, pero la mamá hipocampo, ¿qué es lo que hace? Se va a trabajar, se va a buscar comida, va a buscar chamba. Entonces, quédate un segundo con esa figura de la hipocampo mujer, hembra, la cual está haciendo trabajo de padre. Entonces, vos enfócate y habla muy bien de la hipocampo hembra, habla muy bien de alguna manera, y si tienes relación con su vínculo familiar, vas a meterla con la relación con su mamá, que su mamá es su papá, y en sí puedes ir por ese punto. Lo estoy construyendo en este momento delante de ustedes, por eso se dan cuenta que me trabo en el sentido de desarrollar la historia y darle un contexto paralelo entre el cliente, su relación familiar, con una historia, con un animal, con un ser, con algo relacionado. En este caso he elegido la naturaleza, pero puede ser algo ficticio hasta incluso. Eso ya queda en la construcción de cada uno. Bueno, para terminar de desarrollar el formato. Es una historia que tiene inicio. ¿Vos sabías que los hipocampos, sabías que los elefantes, o si quieres ir un poquito más a la historia infantil, mira, un sobrino me contaba una historia que decía de esta forma. Pedro era un gnomo que tenía dos zapatos, pero un zapato se le rompía. Cada vez que caminaba le dolía un pie porque el zapato se le rompe. Pero ¿qué pasa? Pedro necesitaba caminar porque Pedro ha comenzado
digamos que, como todo enano, quiere meterse en el mundo laboral, trabajar. Pero cada vez que caminaba Pedro con el pie izquierdo, caminaba bien, con el pie derecho, o podemos decir al revés, el pie derecho caminaba de manera firme y el pie izquierdo era el que terminaba con la suela rota, porque le faltaba un zapato, le faltaba la parte de la suela. Entonces vos ahí construyes la idea de que Pedro es un gnomo, independientemente del ser, tiene dos pies. Bueno, cuento la historia, la termino porque ya la he construido. Cada vez que caminaba el gnomo, se daba cuenta que un pie le molestaba, le dolía, hasta el punto en el cual se ha resignado porque él no era zapatero, él no tiene las herramientas para poder modificar la estética del zapato. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Como con el pie izquierdo tenía muy poca versatilidad, comencé a utilizar más el derecho. Hasta el punto que solamente afirma con la punta del pie izquierdo y con el derecho va saltando y dando brincos, que es lo que ha hecho con el tiempo. Porque él estaba entre quejarse toda la vida o reforzar la pierna, el muslo, el cuádriceps del pie derecho y comenzar hasta el punto en el cual ha desarrollado una musculatura la cual puede hacer brincos de hasta 3 metros. Entonces él ha aprendido a aprenderse todos los roles y los labores de la vida con el pie derecho, con el pie más musculoso, porque al fin y al cabo ha terminado tomándolo como su estandarte como para poder manejarse en la vida. Y Pedro sigue vivo, Pedro sigue estando en este momento haciendo su mejor trabajo. Y Pedro le agradece a esta pierna por mantenerse firme. Y en este momento se da cuenta de toda la estructura anatómica la cual constituye esa pierna y es su todo. Entonces Pedro hoy está agradecido con esa pierna. Me estoy yendo a la historia. Entonces, si vamos al isomorfismo, lo cual no lo mencionamos con el cliente, Pedro sos vos. Pedro reconoce que, o sea, Pedro en este caso, sus dos piernas son sus pares. ¿Y quiénes son los padres en la familia? Mamá, papá. Hay una super voluntad por que Pedro aprenda a manejarse en la vida y otra parte que no. Entonces, a esta parte, lamentablemente, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a enfocarte en toda tu vida lo que te falta o te vas a enfocar en lo que ya tienes, en lo que verdaderamente te va a dar fuerza? Entonces, de esta manera, tanto de una manera haciéndome referencia, tomando elementos de la naturaleza, así también lo pueden hacer con una taza. ¿Sabes que tengo una taza que tiene una sola oreja? ¿Sí? Bueno, yo conozco una persona que tiene una taza con dos orejas. De las dos orejas, una está rota. Pero te prometo que es una taza originalmente de dos orejas, pero está rota una. ¿Sí? Así. Es más, tiene ahí los orificios donde se le rompió la segunda manija. Y así te puedo contar situaciones de metáforas que le pueden ir construyendo. Bueno, entonces se dan cuenta cómo con el diálogo se van armando las piezas automáticamente. Bueno, entonces la idea es que sea una historia, un inicio, sin tiempo, no hay necesidad, che, mira, te cuento una historia, te comento, o puedes creer que tengo esto, o una vez he tenido un cliente que le ha pasado esto. No hay que dar nombres, porque la idea es no comprometer a nadie, más si estamos inventando, y van a llamar la atención. Durante el desarrollo, nosotros tenemos que, antes de comenzar a contar antes de crear una historia ericksoniana, tenemos que entender una cosa importante, el desarrollo. ¿De qué tengo que hablar? O sea, ¿qué es lo que vamos a crear? ¿Una historia para qué? Para una persona con sobrepeso, para una persona con dislexia, para una persona con bruxismo, para una persona con dolor en el alma porque no ha podido perdonar un familiar que ha fallecido, una situación de duelo. Entonces nosotros tenemos que identificar qué tipo de objetivo tenemos que concretar. Entonces en base al objetivo terapéutico, tenemos que tratar de crear una historia para el cliente. Dentro de este desarrollo hay una pequeña confusión que este elemento lo van a ir aprendiendo con el tiempo, ¿no? Les puedo explicar más o menos.
No, les voy a explicar después porque creo que va a ser un poquito confuso. Vamos directamente a la práctica. Ya les voy a explicar cómo van a aplicar la confusión. Desarrollan la historia porque era un enano que tenían dos piernas. Che, Franco, puede ser no un enano, puede ser un gigante. También, pero puede ser no un animal, sino un gato. Sí, obviamente, sí, lo que ustedes quieran. Hasta incluso les sirve conocer sobre el cliente, qué actividades hace. Juega al fútbol, sale a nadar, sale a andar en bicicleta, hace yoga. Tienen que ustedes conocer la historia del cliente como para ustedes saber de qué tipo de metáfora va a ser mucho más respectiva la construcción. Es un albañil. Por ahí nos complicamos cuando pensamos que es una persona de bajos recursos, es una persona que no tiene mucha cultura, no le puedo hablar sobre gnomos, duendes, por ahí no entiende o viene en su ciudad, nunca se ha hablado de esos temas. Entonces, ¿a qué te dedicas? Soy albañil. Bueno, mira, nunca se, en mi ciudad, allá, a unos 300 kilómetros de aquí, había un tío, en el cual era un albañil muy bueno, pero él utilizaba, cuando construía unas casas, ha visto que siempre ponen ponen las vigas, las ponen en los costados, bueno, él ponía en el medio. Lamentablemente era incómodo, pero estratégicamente, bueno, un día una viga la hizo mal, se le achacó, entonces tuvo que armar vigas en otras partes para mantenerla, entonces ahí ya que era la metáfora, o sea, no es nada complicado adaptarlo al tipo de conocimiento del cliente. Este, crean el desarrollo y una vez él tengas ya el ritmo, el desarrollo, la construcción de la metáfora, vas a generar el clímax en donde vas a hablar del problema. Se habrán dado cuenta que ustedes tienen que hablar de un problema. Su cuento, su metáfora tiene que venir con un problema o con una falla, una problemática. La historia del gnomo que tenía una pierna más fuerte que la otra. O sea, te digo el gnomo, el contexto y ya tengo un problema. O tengo una taza que tiene dos orejas, pero uno está roto. O sea, hay un problema. El hipocampo son animalitos de la selva que andan nadando, sin embargo, el papá no cumple el rol de papá, o la mamá no cumple el rol, o sea, tradicionalmente de papá y tradicionalmente de mamá. Con la historia del hipocampo estoy reforzando la figura de la madre, porque la madre es la que hace el rol de padre. Entonces, ustedes dense cuenta que en algún momento estoy creando el contexto y el problema. Sin embargo, a ese problema hay que encontrarle el sentido positivo, que hasta ahí vamos ahí. Bueno, una vez ustedes hablan del problema, ahí iría la confusión. Presten atención. El caballito de mar es el macho que queda preñado. ¿Se han dado cuenta que los caballitos del mar tienen una cresta roja así bien grande, bien grande? ¿Saben qué? Si lo buscan en internet, ningún caballito de mar tiene cresta roja. Y si lo hay, mal ejemplo, pero la idea es construir algo que sea difícil de, digamos que, algo que permita poner en duda tu afirmación, porque al fin es una metáfora, estás construyéndola. El caballito de mar tiene una cresta dorada o tiene una banderita de Nueva Zelanda en la frente. O sea, acabas de decir que el caballito de mar tiene el problema de que la mamá es súper luchadora. Sin embargo, las hembras tienen una cola larga como serpiente y tiene varios colores. Entonces el cliente, mediante escucha tu historia, se extraña de ese dato y mira el techo, obviamente cerrando los ojos o hasta incluso abriéndolos, y se cuestiona, ¿ese dato que acabo de decir es verdad? O el enano que tiene una pierna grande y la otra pequeña. Sin embargo, ¿has visto que los enanos tienen el sombrero? Naturalmente lo tienen así como conito. Bueno, este enano tenía un cono invertido, tiene un cono al revés. Pero todos los enanos en esa aldea, como en todas las películas que habrás visto, películas de enanos, todos tienen la galera invertida. Y vos sigues con tu relato y el cliente queda, creo que el terapeuta se equivoca.
porque no puede tener una galera porque la galera se cae. En ese momento que ustedes ven que están frunciendo el rostro de entenderle la lógica de lo que acaban de decir, ahí ponen el componente solución. Bueno, en ese momento el gnomo comenzó a utilizar la pierna más fuerte y esa misma pierna más fuerte comenzó a darle mayor fuerza, mayor flexibilidad y a partir de ahí se dio cuenta que tiene un potencial para explotar. Ahí en ese momento cuando le dicen, viste que tiene la cresta color naranja y tiene una estrella que dice, ¡Viva México! Todas los animalitos, los caballitos de mar tienen en la frente una bandera de México y en esa construcción, ahí es donde das la solución. Bueno, ese animalito, la mamá, era luchadora, iba a buscar la comida. Ahí en ese momento diría el momento de confusión. O sea, adelante, obviamente que ustedes en el paso 2 tienen que crear el desarrollo y el dato confuso. Y después, cuando ya generan el clímax, después de haber dado el problema, recién a la confusión la aplican mediante el clímax. Y al final de todo, bueno, el caballito de mar, hembra, muchas veces no las tomamos tan en consideración porque nos llama la atención el dato de que los caballitos de mar, los machos se embarazan y nosotros pensamos, ah, mira qué buen padre. Lo triste es que nuestra cultura tenemos tan malos padres, tenemos padres tan ausentes que cuando un papá hace bien las cosas de cuidar a su hijo, le decimos, ay, qué buena persona, qué buen papá. Pero cuando una mamá cuida a su bebé, a su hijo, no le decimos, ah, mira, qué buena mamá. Porque en teoría es lo que tiene que hacer una mamá. Entonces, nosotros, mire cómo es la cultura, cómo está todo tan agarrado. Lo mismo con el caso del gnomo que tiene la pierna fuerte. Entonces, este gnomo tiene, si pueden por ahí googlear en lo que está en trance la persona, el nombre de cada músculo de la pierna. Bueno, tiene un fémur y tiene una nalga, tiene el cuádriceps, bueno, la parte del músculo de la pierna fortificada. Entonces de ahí ustedes dicen, y pensar que hay muchos seres en este mundo que tienen piernas y no las aprovechan. Bueno, esta persona sí lo hace porque se da cuenta del valor que tiene. Y ahí, recuerden que hemos dicho de que los gnomos tenían la galera invertida. En ese momento estamos hablando de lo positivo de tener la pierna súper fuerte, a pesar de que la otra solamente le sirve de apoyo. Pero peor sería no tener la pierna, entonces ahí ustedes van directamente con ese punto. Y el final feliz es al final el caballito, la caballito de mar, la tienes muy presente, quiero felicitarte porque todos tenemos cerca nuestro un caballito de mar, o decirte felicitarte porque hoy tienes dos piernas. A pesar de tener dos piernas, siempre te vas a mantener con una y de ahí hablar más en propio con la persona, hablar más de la persona en sí. Bueno, he metido como 3 historias, pero con el mismo ejemplo para que se den cuenta que lo pueden construir delante del cliente. Nada más que lo ideal es tener la práctica y conocer un poquito este modelo. Lo que sí quería mencionarles antes que nada, primero comienzan describiendo, personificando un individuo, un personaje con relación al cliente. ¿Sabes que había una abejita, había un gigante, había un enano? O sea, estamos hablando de un tercero. Y le pasó esto y se cayó y lloró. Entonces seguimos hablando de la tercera persona. Una vez generamos el clímax, donde encontramos el problema, sí, el problema era que no encontraba su casa. En cuanto nosotros generamos la confusión y lo aplicamos a esta confusión, ¿sí has visto que las abejas tienen un aguijón en cada brazo? O sea, el aguijón de la cola lo tienen bajo de los brazos, entonces en ese momento el cliente, mira, se rasca la nuca, mira el techo y de ahí, y la abejita tiene una virtud del cual no nos damos cuenta, es que tienen colores amarillos, color negro, que casualmente el color amarillo representa el calor del sol, representa la luz, representa la firmeza, porque el color amarillo es cálido y tiene negro también. El negro representa muchas veces la oscuridad, las tinieblas.
pero la abejita en ese momento se da cuenta que en su propia naturaleza le permite a veces sentirse mal, a veces sentirse bien, pero ¿saben qué? La abejita, a pesar de que es mitad buena, mitad mala en el sentido de que le pueden pasar cosas buenas como le pueden pasar cosas malas, ¿a qué se dedica la abeja? A, a hacer miel, a producir, porque no es vaga, a producir su propia miel. Y esa miel, ¿cómo la hace? A través de ir, trabajar de temprano, flor por flor, y en el hecho de polinizar, de sacar el polen, en sus patitas trae información genética de una flor, alimenta la otra, y es un feedback. Yo te doy información genética de otras flores y vos me das el polen para yo generar la miel. Entonces, esa abejita que estaba triste, que se sentía mal, un día se da cuenta que mirando para atrás, donde antes había 3 flores, ahora hay una familia de 20 tipos de orquídeas, mariposas y todos animalitos contentos porque gracias al esfuerzo de ella, hoy tiene todo un fondo lleno de, de flores y se siente orgullosa porque va a dejar su legado para sus hijos, sus nietos. Entonces, ¿de qué te sirve mirar las líneas negras que tenías, que has tenido siempre? Cuando y también teniendo la misma cantidad de líneas blancas, de amarillas en el cuerpo. Sin embargo, no nos acostumbramos a mirar atrás. O sea, nosotros somos quienes creamos cosas dulces. Miren cómo estoy hablando primero de la abeja, ahora estoy hablando de nosotros. Nosotros creamos cosas dulces y vos como abeja tienes, a pesar que el cuerpo te divide entre lo bueno y lo malo, estás dejando un legado muy grande atrás. Así que yo, hoy que sos esa abeja, date cuenta de lo que has hecho. Hoy que sos esa abeja, date cuenta que todo lo que tienes. Entonces, fíjense cómo al caso que les toque la puerta, y no he sido específico porque tampoco era la idea, es como que se me ha cruzado esta historia, no era la idea crearla, porque por ahí la idea es ir hacia un solo punto, pero me refería a un cliente que venía cabizbajo, que todo lo ve negativo, de que no le gusta cómo las cosas le salen. Entonces, directamente con este cambio de paradigma, eso sí, el cliente sabrá para su vida qué son los anillos oscuros, qué episodios de su vida son, qué conductas son, así también qué son en su vida las líneas amarillas, que son en su vida el polen, que él germina, que él prácticamente busca. ¿Y quiénes son esas flores? Esas flores que le ha ayudado inconscientemente y sin darse cuenta. Por ahí es un remisero, es un taxista que lleva todos los días a mucha gente a ver a sus hijos, a ver a sus familias, a ir al trabajo. Y que sin él posiblemente hubieran llegado tarde, sin él no hubieran ido a su boda. Entonces su mente termina construyendo y ensamblando las piezas. Al fin y al cabo, es su inconsciente quien termina enlazando, generando este isomorfismo. Bueno, y el final feliz, siempre la idea es que recuerden, esto es una metáfora creada delante del cliente con la intención de que la persona quede contenta, feliz. Vamos a hablar de un final feliz. No podemos decirle, la abejita murió. Es medio como, no tendría mucho sentido, aunque no es que cambia nada. Si la abejita hizo bien todo lo que tiene que haber hecho, pero se mata al final, es medio como, no hay necesidad para qué. Decir que está feliz para siempre y listo. La idea es que el inconsciente tome lo que necesita. Bueno, qué hermosa la literatura. Sin embargo, le detengo un segundo aquí, porque esta es una parte de la metáfora la cual Milton Erickson la utilizaba, pero con una maestría impresionante. Y de esa forma es que cómo se lo ha inmortalizado en tantos libros a Milton Erickson. Casualmente, William Hudson, él era un alumno de Milton Erickson y él ha vivido una metáfora viva muy fuerte, la cual él la termina escribiendo en su libro que se llama Raíces Profundas, de la cual no les voy a contar nada porque la idea es que ustedes lo vivan al relato a través de su propio libro. Está gratuito, está en internet. Y es más, les voy a dejar el enlace, el archivo para que lo puedan leer,
porque es fascinante lo que este hombre le ha hecho a lo que Milton Erickson le ha hecho a este hombre. No quiero spoilear nada más porque la idea es que lo disfruten. Pero en fin, les explico, una metáfora viva. Ustedes se darán cuenta que tenemos dos imágenes. Una persona, obviamente que hubiera estado genial que estén presentes aquí conmigo para preguntarles algo. Si ven estas imágenes, esta foto, ¿qué es lo que creen que está pasando la persona? ¿Qué es lo que les viene a la mente? Y esto es impresionante porque en todos los diplomados que he dictado junto con Max, todas las personas daban una perspectiva distinta. Es una persona la cual acaba de salir de su trabajo, cansado de la rutina, y un día de pasada eh, eh, se dio una escapada del trabajo porque quería sacarse los pies y tocar el piso, tocar las piedras, tener contacto con la naturaleza. O es un símbolo de la libertad del hombre, o no importa. Pero sin darse cuenta, si ustedes un día tienen un problema, se van al río, se van al mar, se van a la selva, se van a la naturaleza, se van a terminar dando cuenta que su mente es tan maravillosa que termina creando contextos para ustedes terapéuticos, los cuales les va a terminar de encontrar el camino para que ustedes puedan salir de donde están. Entonces, siendo un poquito más concreto, metáfora viva es que la persona o las personas vivan una experiencia en la cual tenga un más allá, tengan un metamensaje. En este caso, estamos hablando en el caso aquí de este campamento, podemos decir que la idea es que eh, cada niño está generando un cierto tipo de fuerza. Sin embargo, esta madera que ves de este lado posiblemente esté floja y esté más dura. Entonces, a la larga, este pequeño no termine cruzando porque justo en la madera en la cual está apoyando todo el peso no tenga la fortaleza para poder él completar el circuito. Entonces, este niño posiblemente se frustre y la maestra le diga, ¿has visto que Ramiro te soltaba la madera? Y yo, como maestra, no le he dicho nada. Bueno, vos no has podido completar tu circuito porque Ramiro te mantenía floja la madera. Sin embargo, Agustín, él te ha dado más fuerza del otro lado, te ha apalancado y posiblemente te ha ayudado. Entonces, la vida es eso. Supongamos que el nene se llama Tomás, el chico. Tomás, la vida es así, porque hay gente que te mantiene, gente que te obstaculiza y gente que directamente estorba. ¿Has podido llegar a tu meta? Sí. Bueno, ¿por qué? Porque otra persona ha puesto. ¿Has podido llegar a tu meta? No. Bueno, la próxima vez que lo intentes, date cuenta de que no puedes confiar en todos. Entonces, ya ahí vos construyes todo un ecosistema en el cual le haces caer en reflexión al niño, a la persona, qué es lo que tiene que hacer, dejar de hacer. Y lo lindo de este tipo de dinámicas es que es una metáfora vivida, una metáfora viva. De esta herramienta se conoce muchísimo porque a lo largo de la historia se lo ha utilizado de una manera ritualista. Muchas culturas lo han utilizado en ritos, lo han utilizado los chamanes, lo han utilizado los brujos, y en algunas zonas de mi provincia, como dedujo que la de ustedes también, sus pueblos, están los que le cortan la cabeza a la gallina, el quien deja un amuleto en la puerta de alguien. Entonces son cosas que uno las ve, le genera mala espina y hace sugestiona. La metáfora viva posee este componente un poco de asombro porque es la vida en sí. Ustedes no entran a un campamento que está aislado del mundo con sus propias leyes de la física, con su propia gravedad, en el cual vos puedes decir, yo sé que entrando en este campamento voy a vivir una experiencia de metáfora viva, por ende estoy tranquilo. No, la vida es la vida. Entonces, lo que tiene este componente metafórico, la metáfora viva, es que es un episodio más de la vida en la cual vos estás transitando tu enseñanza, transitando tu proceso de, de sanación, por decirlo así. Así también muchas iglesias lo utilizan a favor, muchos campamentos, muchos Boy Scouts,
muchos agrupamientos lo utilizan como un cierre de ciclo, algunos adolescentes que están terminando sus estudios, van a un campamento o un viaje de egresados, entonces hacen este tipo de juegos que a la larga tienen un mensaje muy importante para estos jóvenes. Y hablando un poquito sobre la historia, actualmente hay muchas disciplinas que utilizan las metáforas vivas y se basan de las metáforas vivas de Erickson, como Alejandro Jorodowski, este, que ha desarrollado un modelo que se llama la psicomagia, que prácticamente utiliza las metáforas vivas como base de sus técnicas para aplicar este tipo de formato. Milton Erickson, ¿qué es lo que hacía? Se acercaba a una persona y le decía, eh, bueno, la verdad es que estoy cansado, tengo 4 hijos, mis 4 hijos tienen sus esposas, tengo 4 nueras y mis nueras tienen sus bebés y son sí, sus hijos, mi casa es pequeña, vienen, abren la heladera, se comen todo, ya estoy cansado de cargar siempre este peso. Y Milton Erickson queda con la última oración, cargar con este peso. Cargar es un verbo, y el peso es, bueno, como el sustantivo. Cargar es el verbo, es la acción. El hombre está cargando, o sea, ¿qué es lo que hace? Acompáñame hasta la entrada o al final la galería de mi consultorio. Ahí tiene el campo. Él tiene como un pequeño patio interno donde hay unas plantas. Le dice, ¿ves aquella piedra? Señala una piedra gigante como de unos 12 kilos. Quiero que la levantes y te vayas a dar 5 vueltas a la manzana y vengas. No, 4 vueltas. ¿Está seguro, doctor? Yo vengo a su consulta. Sí, sí, antes de la consulta quiero que tomes la piedra y te vayas a dar 5 vueltas, 4 vueltas a la manzana y vengas. Sí, doctor, está perfecto. La levanta y viendo el hombre que está dificultoso, un señor de más de 40 años, bailándole las manos y las piernitas por el sostener la piedra. Bueno, vete que yo te espero aquí en consulta. Entonces el cliente va, toma la piedra y se pone a caminar lento para llegar. Las primeras 2 veces va un poquito rápido porque tenía miedo que se le pase la hora de la sesión y después ya como que le baja la velocidad, ya viene arrastrándose el señor y viene hasta incluso enojado en la última vuelta. Señor, disculpe, vengo a una sesión con usted y usted me da esta piedra, ¿me la va a recibir o no? Sí, se la voy a recibir, pero entre en mi consultorio. Entonces el hombre está, imagínate una persona que viene a una sesión terapéutica, el terapeuta te reciba en la misma entrada, te dé una piedra, te haga dar una vuelta de 5 maratones, te hace ingresar y te dice, ¿qué era lo que usted me decía le pasaba con su familia sosteniendo la piedra, ¿no? Que estoy cansado, que porque la verdad que mis hijos van a casa, se comen todo, van las nueras, se comen todo, van los hijos, y estoy cansado. ¿De qué está cansado? Estoy cansado de cargar. ¿Estoy cansado de qué? De cargar, de cargar. Pues suelte la piedra. Y el hombre agarra. Sí, tírala. Suelta y se desploma. Eso es todo lo que tiene que hacer. Son 20 euros la sesión. Y el hombre queda atónito. Muchas gracias, doctor. Que tenga buen día. Y el hombre se va. Eso se llama metáfora ericksoniana, la cual he conocido maestros en el campo de la programación neurolingüística. El doctor Edmundo Velasco era uno de los tantos que utilizaba esta técnica cuando venían este tipo de pacientes, de clientes a sus sesiones. Sin embargo, la han dejado de utilizar porque le ha pasado una vez de que parece que él era un viejito que tenía dolor de columna y resulta que le ha generado una hernia. Entonces ha habido una situación que cual el viejito, jamás le ha comunicado de su dolor de hernia porque verdaderamente el señor no sabía que iba a vivir este tipo de terapia, por la cual, bueno, la idea de la metáfora es que sea, eh, de que sea, este, uy, sorpresa, hay un sinónimo,
de que sea espontánea, de que no sepas qué es lo que tiene que hacer el cliente. La idea es que viva el asombro. Entonces, de aquí hay metáforas: agarrar una pelota o una bolsa con agua, llenarla, apretarla, eh, bañarte bajo la lluvia, y te puedo hablar de un montón de elementos que son ritualistas a la larga. Entonces, al fin y al cabo, la metáfora viva creo que es el máximo nivel en el cual, si tienen ustedes el tacto quirúrgico de poder utilizarlas y emplearlas con sus clientes, les puedo garantizar de que es la terapia más poderosa que existe a nivel personal y hasta incluso grupal, porque es una terapia sin siquiera enseñarte, sin siquiera tener que mencionar que estás terapiando a alguien o que estás ayudando a terapiar a alguien. O sea, así la persona no tiene que entender ni saber qué es una metáfora, ni qué es una metáfora viva, no. Por eso digo que esto es una herramienta tan poderosa que ni siquiera el individuo se entiende qué es lo que está pasando por su vida hasta que la vive, la sufre y al final la suelta, la libera, la llora, y es todo lo que estás necesitando al final. Pero bueno, la idea es que esta metáfora, cuando se la emplee, se lo hagan en contextos cuidados, contextos en lo posible poder estar junto con el cliente. No lo vas a mandar a que se mande a un bosque a las 5 de la mañana a buscar palos, porque no. Entonces, creo que se entiende un poquito, hay que cuidar la integridad de cada caso, de cada cliente. Y hasta incluso, eso va a depender un poquito ya con la modalidad de trabajo. Si ustedes son coaches, son facilitadores, si son psicólogos, si son médicos, la formación que tengan, tratar de explicar que Milton Erickson utiliza técnicas a través de un lenguaje inconsciente. Por ende, para que ustedes, terminando la sesión, puedan justificar que es una técnica lo que están haciendo. O sea, que después del resultado final le expliquen que esta es una herramienta terapéutica, que no piensen de que han venido a perder el día, o es más que nada para explicar a la familia, no, pasa que esto es una herramienta para que el cliente la pueda vivir y el cliente y el familiar del cliente quede tranquilo, que es parte del proceso. Todo se comunica a estas alturas. Bueno, eh, como para ir terminando con esta parte, les decía que la metáfora tiene eso que se llama isomorfismo. Iso significa mismo, claro, y morfismo es forma, es la misma forma. Entonces, en base a un caso, tienen un niño o dos hermanitos que se pelean, entonces la historia podría ir algo parecido como dos flores o dos rosas, o dos rosas, dos plantas distintas de rosas. El niño se pelea, el niño A le pega al niño B y el niño B le pega al niño A. Bueno, yo tengo mi mamá, tiene una planta en la cual ambas las han injertado, las han colocado en la tierra para la misma fecha. Han comenzado a crecer juntitos a la par. Sin embargo, han comenzado a crecer de manera desmedida hasta el punto de que se están obstruyendo y se están lastimando con las espinas. Sin darme cuenta, las he plantado muy cerca. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, ¿qué me recomienda usted? El terapeuta le pregunta a la señora, a la cliente. Y yo te recomiendo primero que cuidadosamente cortes los filos de la planta, que le saques las espinas y que trates de separarla, le des su espacio, o que le pongas un hierro para enderezarla para un lado, otra para otro. Y la señora es la que está explicándole al terapeuta cómo solucionar el problema. Este detalle no les he mencionado. Bueno, señora, usted tiene que hacer exactamente lo mismo. Tiene que agarrar las plantas, separarlas. En este caso son hermanos, no pueden separarlos de la casa, pero tienen que buscar que hagan actividades que ellos elijan hacer. Yo quiero hacer fútbol los sábados, yo quiero ir a patinar los jueves, entonces cada uno hace su actividad por separado, porque
a pesar de que son hermanos, están creando su identidad y por ahí la sofocación estando en la casa es distinta. Tienen que quitarle las espinas, es lo que la señora le decía al doctor. ¿Cuáles son las espinas o los motivos de daño entre ambos? La PlayStation. O porque uno le usa la ropa del otro. O porque uno le toma el yogur a otro. Bueno, esas espinas hay que cortar. Solamente hay PlayStation los jueves para uno y los martes para otro. Solamente hay un yogur para A y otro para B. Y si B le toma el yogur A, no hay PlayStation. O sea, dejamos que el cliente vaya desarrollando su estrategia. Entonces, al fin y al cabo, la misma cliente toca la puerta diciendo que tiene un problema con que sus hijos se pelean y que necesita que ellos puedan vivir en armonía. Entonces, el terapeuta les dice, señora, sí es importante lo que me viene a contar, pero a mí usted se nota que le gustan las plantas, pues sí, yo tengo una. La mujer dice, sí, me gustan las plantas, tengo un rosal en mi casa que la verdad me encanta. ¿O cuál es su planta favorita? Bueno, me gusta más la flor, la estrella federal. Bueno, mi abuela tenía, le comento, así me ayuda a mí, tiene una estrella federal en su patio. La idea es que tenga un poquito de isomorfismo. La estrella federal creo que no tiene espinas, así que no es el mejor ejemplo, pero tiene que ser una planta que tenga ese componente también que genere daño. Entonces, miren qué astuto tienes que ser delante del paciente. Tienes que armar todo este formato. Bueno, señor, el caso es que tengo dos plantas que se están haciendo daño y ¿qué me recomienda usted para que puedan vivir en armonía? Y la propia señora está acercando su terapia, está acercando su metodología. Bueno, haga lo mismo con las plantas, va a hacer lo mismo con sus hijos. Y la señora queda con la mandíbula en el piso. Y te digo, de esta forma se pueden conocer tantos casos que hasta los propios clientes van a traer sus respuestas. Estas mismas respuestas se llaman recursos. Estos recursos son los que Milton Erickson aprovecha con cada paciente, con cada cliente. Y miren que les estoy hablando de casos de diálogos de 5 minutos. ¿Cuánto dura una sesión? 20, 30 minutos, 40, una hora. ¿Para qué? Obviamente que sí, hay componentes, no hay tanto ritualismo como en la hipnosis tradicional hay ritualismo. Aquí no, porque es como un diálogo, es algo más conversacional. Y después van a ir aplicando, bueno, todas las herramientas que ya han visto con Max. Pero esto es algo fantástico. Por eso decía que ustedes tienen que ser los Miguel Ángel que puedan de esa piedra de mármol sacar, perdón, de la piedra de mármol tienen que sacar el David. Bueno, bueno, estos son, es como un ejercicio para la casa para ustedes. Lo ideal es que si pueden conectarse, estaría buenísimo que me la compartan. Sin embargo, si no pueden por temas horarios o que lo ven asincrónico, no les puedo exigir, la verdad, que estén enterados de este ejercicio. Pero esto va a quedar más para ustedes y si me lo quieren hacer llegar, me lo hacen llegar al grupo de WhatsApp para que yo les pueda dar una retroalimentación por privado. Pero les he armado aquí unos casos hipotéticos para que ustedes ejerciten la metáfora. Mujer de 51 años angustiada porque sus hijos se están casando y se van de la casa. Aquí le dejo sus pasiones como para que puedan decir, che, pero que hay tantas mujeres con ese caso. Necesito conocer un poquito de la paciente. Tiene las pasiones es cocinar, bailar, ir de viaje con su pareja. Y ahí les he puesto, pueden agregar más pasiones. Entonces, que si yo les digo, esta mujer de 51 años tiene el síndrome de nido vacío y les gusta cocinar, pueden crear una metáfora que tenga relación con la cocina. O de ir de viaje con la pareja. Lo mismo pueden agregar pasiones. Yo les he puesto dos como para darles una referencia. Puede ser que le guste el cine, que le guste la literatura. Y ustedes creen sus metáforas de esta forma. Joven de 18 años que tiene ansiedad
por prepararse, ingresar a la facultad y tiene miedo de no aprobar y tener un año sabático. Sus pasiones es andar en bicicleta, jugar al fútbol y salir a comer con su novia. Pueden agregar pasiones. Y el caso 3, joven femenina de 16 años con conductas bulímicas. Siente que no merece ser nutrida con desapego emocional con sus padres. Sus situaciones son sus pasiones son cantar, dibujar rostros y ayudar a los demás. Pueden agregar pasiones. La idea es que ustedes lo practiquen porque ahora les estoy dejando casos hipotéticos. Ustedes delante del cliente lo tienen que construir a la metáfora y con el tiempo corriendo. Entonces, la idea es que ustedes ya conozcan los elementos y lo puedan utilizar a favor de ustedes. Bueno, y les repito que la idea es que lo practiquen. No les voy a exigir de hoy a mañana esto porque no sé cómo son los tiempos de ustedes, pero sé que ustedes están al tanto de los ejercicios. Bueno, no sé cómo estoy con el tiempo. Igual voy a llegar 20 minutitos más adelante. Bueno, como para completar las 2 horas, de paso adelantamos un poquito más. Bueno, ahora que ya hemos visto la herramienta de la hipnosis, en este caso de la metáfora, seguimos con el formato de la hipnosis y vamos a hablar sobre el proceso psicoterapéutico. La psicoterapia es la reorganización de la vida interior. Esto es importante porque normalmente por ahí, y si son profesionales de la salud, son terapeutas, se habrán dado cuenta de que hay un tipo de sensación reacia hacia la psicoterapia o la terapia. No, han de pensar que estoy loco, han de pensar que estoy chapita, para pensar que estoy loco. Bueno, para Erickson la psicoterapia es la reorganización de la vida interior. Y ahora yo pregunto, ¿quién en esta vida tiene la vida resuelta? Pregunto. ¿Quién tiene todos sus problemas completamente resueltos y organizados? El problema es el siguiente, es que nosotros no tenemos control del mundo, posiblemente no vamos a tener control de nuestra vida, o sea, la vida externa, el otro, el vecino, el colectivo, ¿no? Pero de lo que sí tenemos acceso y responsabilidad es de nuestra vida interior. Por ende, hasta ahí sí podemos acceder. Y Milton Erickson lo dice. Ustedes por el hecho de ser individuos, a ver, en sí, sociales o no sociales, a menos que vivas dentro de una botella, interactúas con tu familia, con tus amigos, con tu novia, tu novio. Entonces necesitas para el bien de todo este ecosistema que comparte con vos, es que vos estés bien. O sea, si no lo vas a hacer por vos, hazlo por los demás. Al fin y al cabo, miren la importancia de marcar este detalle de la psicoterapia. Sabiendo que ustedes son profesionales, tienen que ustedes transmitir esta importancia de la reorganización de la vida interior. Bueno, la preparación para el proceso psicoterapéutico. Dale tiempo al cliente para conocerte y saber más sobre su motivo de consulta. Estos son elementos que ustedes ya teniendo experiencia están de más que los diga, pero bueno, como parte de la formación de hipnoterapeutas ericksonianos, tenemos que hacer un repaso más que nada. Tienen que prácticamente permitir que el cliente tenga confianza con ustedes, puedan generar esta alianza terapéutica y tratar de sacar todas las dudas con relación a este proceso. Por ende, no te sirve de nada si la persona está insegura con lo que va a pasar. Sí, que es una técnica, que es una herramienta, o sea, hay que diferenciar entre una y otra y hacerla sentir que vos sos un aliado y que sos prácticamente como yo en mi parte soy acompañante terapéutico, es acompañar en este proceso terapéutico. Más que acompañante terapéutico, sos un acompañante de tu proceso terapéutico o psicoterapéutico. Hay que realizar una entrevista antes de aplicar tu primera sesión de hipnosis. Obviamente que este es el momento más importante porque una persona puede decir, me he contactado con vos porque me han dicho que sos muy hipnoterapeuta, sos muy bueno, sos muy responsable, quiero trabajar mi ansiedad, quiero trabajar mi... Y vos en tu mente dices,
Ah, sí, he trabajado ansiedad. Listo, bueno, nos vemos el martes a tal día a trabajar. Nuestra sesión dura 40 minutos. Dale, y vos estás tranquilo porque ya has trabajado ansiedad otras veces, pero el contenido, no, no es importante el contenido porque, bueno, resulta que cuando te toca conectarte, la persona no tiene cámara, en un caso mío, porque yo trabajo a través de internet, no tiene cámara, no tiene internet, la persona tiene ansiedad, pero por una situación de infancia en la cual no va a ser tan sencillo como lo pensaba, viene más del pasado o de ahí viene trayendo algo mucho dentro del vientre, tienes que hacer un trance, una regresión intrauterina y vos le has dicho que con una sesión solucionas. No, está bien, puedes tenerte mucha estima, pero si el cliente, una, no te conoce y no sabe qué es lo que va a vivir, o hasta peor puede ser, y esto ya lo han visto con Max, puede tener muchos miedos, puede tener muchos prejuicios sobre la hipnosis. Entonces vos tienes que contactarte con el cliente, realizar una entrevista antes de darte una fecha y antes de darte un estimado de las sesiones. ¿Qué te parece si nos vemos? ¿Qué te parece si nos encontramos en un café? Y ahora que nos queda más a mano, ¿te parece si nos conectamos a partir de las 8 de la noche? Yo llego a mi consultorio, llego a mi casa y te das unos 30, 15 a 30 minutos. Mejor si entablas ya un contacto con el cliente, más allá del caso, para solventar las dudas y obviamente desde mi campo de recomendaciones hacerlo sin costo. Una reunión de 20 minutos, 30 minutos para que el cliente entienda que eso es un agente de valor, eso es un humano, no solamente eso es un profesional que tiene grabado en las pupilas el símbolo de pesos o dólares, no. Eso es un humano que está interesado por lo que le pasa al otro ser humano. Entonces yo desde mi estrategia particular no cobro las entrevistas. Sin embargo, no puedo disponer del bolsillo de nadie, así que cada uno verá estratégicamente qué es lo que les convendría. Generar una estrategia de la sesión hipnótica. Bueno, esto ya parte de decir, bueno, mira, tengo esta situación con mi mamá, mi papá. Entonces tu mente ya construye el camino, ves qué herramientas tienes y dices, bueno, esto seguramente me va a tomar una o dos sesiones porque tengo que aplicar esta técnica, tengo que hacer esto, hacer lo otro. Y le puedes dar un estimado de 2 sesiones, 3 sesiones y dices, o una sesión si ves que ya está todo el pasto achado, como decimos aquí, ya está todo, pero muy severo de que ya sabes por dónde ir y sabes hasta cuál es el motivo de lo que le pasa a la persona. Generar un seguimiento del proceso hipnótico y reforzamiento para la solución de motivos de la consulta, para la solución de motivos de consulta. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros tuvimos la primera sesión, tuvimos la segunda sesión. Tenemos que hacer un seguimiento. Sin embargo, muchas veces nuestro cliente va a decir, pero no tengo tanto dinero como para poder hacer todos los fines de semana, todos los martes, una sesión con vos. O voy a tener que hacerlo pasando 15 días. Más no lo recomiendo porque si lo extiendes más de los 15 días a tus sesiones, a la larga como que no va a terminar de armarse, no se va a terminar de consolidar esta relación terapéutica, no va a ser tan eficaz. En cuanto a la comodidad, hago referencia. Sepan que ustedes para trabajar a nivel inconsciente con un cliente necesitan tener una alianza terapéutica, es que el cliente que está sentado delante mío se siente cómodo porque su inconsciente lo permite, porque ustedes pueden ser lo profesional que sean, pero si no conectan con la intención de ayudar o ser una herramienta para que pueda seguir adelante, difícilmente vas a generar los resultados que esperas, porque no tienes lo más importante. No sé si les ha pasado ir a un médico del hospital cercano de su ciudad o a una UPA, aquí le dicen UPA, es un centro de atención gratuita que lo paga el Estado para que te puedas revisar. Bueno, se dan cuenta que las UPAs tienen muchísimos turnos y hasta incluso ellos atienden
por turno hasta 15 personas. Eso significa que ellos, si tienes dolor de cabeza, de muela, de ojo, de pie, ellos te atienden hasta 15 minutos máximo y 15 minutos reloj. No se pueden dar el lujo de atender más tiempo por tema tiempo. Entonces, ellos cobran por firma, por sello, por persona. El Estado les paga. Pero al final es imposible generar una alianza terapéutica. Es difícil, no digo que sea imposible, pero es difícil por ahí generar ese marco, ese vínculo, como para vos poder eh, comprometer al inconsciente de la otra persona de que sos un aliado, de que no sos una autoridad. Entonces, por ahí ustedes tienen que justificar su tiempo monetariamente a la hora de decir, me puedes hacer una sesión, pero quiero una cortita porque no tengo mucho dinero. Bueno, ustedes sabrán que cómo trabajamos nosotros. Necesitamos el tiempo y dedicarnos. Entonces tienen que darse cuenta de que es incompatible muchas veces una sesión hablando con todos estos elementos previos a una hipnosis, un proceso hipnótico, y que no tengas lo más importante que es tiempo y vos puedas trabajar en paz. Tampoco hagas de programar sesiones a las apuradas porque tengo un cliente, después tengo otro, después tengo otro, no. Más bien trabaja con uno bien o trabaja dos, o si vas a hacer tres, vas a tener que dejar otras cosas como para cumplir con los tres. No, no bajes la calidad de tu tiempo por cumplir un horario, por agenda o por situación económica. No es lo recomendable, cada uno sabrá desde su marco. Y sobre el seguimiento, eh, aquí dice generar feedback del cliente al terapeuta. Este es un detalle importante. Sí, yo les mencionaba que pueden mantener desde 15 a 30, perdón, de una vez a la semana las sesiones, una vez cada 15 días. Si se prolonga demasiado las sesiones, lo recomendable es que ustedes le ofrezcan al cliente eh, una llamada de 20 minutos de seguimiento. Obviamente tiene un arancel distinto porque la idea es que vos en las primeras sesiones trabajes el contenido y después hagas un seguimiento como para no desconectarlo y vos no perder el cliente, porque nosotros somos trabajadores en servicio y sabemos que si el cliente se ha desconectado de la terapia, tenemos que, bueno, esa fecha libre tendríamos, pero entonces, si es un buen cliente o es un buen caso, y si son los dos mejor, hacerle un seguimiento como para no dejarlo abandonado, porque muchas veces por temas económicos no pueden seguir, o bien ofrecer un refuerzo, una, una, es como una sesión de refuerzo, no una sesión en sí, sino grabar un audio. Recuerden que nosotros manejamos procesos hipnóticos, entonces podemos generar hasta incluso una metáfora ideada para ese cliente para reforzar específicamente algo, del cual obviamente es su servicio y también tiene un costo. Pero si te sale $30 una sesión, la pueden cobrar. Obviamente pongo simbólico el monto, ustedes verán. Pueden cobrar la mitad, pueden cobrar hasta armar paquetes, 3 sesiones y 5 audios. O sea, es como respaldar la versatilidad que ustedes tienen como servicio. Entonces, esto es positivo. Mucha gente lo hace ya por compromiso, porque el caso está bueno, les interesa hacer seguimiento y hasta incluso agregan estos detalles de valor. Sin embargo, ya tienen que saber de un poquito de producción, no es solamente mandar un audio por WhatsApp porque tienes un fondo, entonces hay detalles que hay que cuidar, por ende esto tiene un precio, chicos. Entonces lo ideal es ustedes ir por ese lado también. Y el cierre de la sesión hipnótica. Obviamente que aquí ya nos referimos al desconectar a la persona mediante está viviendo su experiencia en trance. ¿Por qué es importante este detalle? Muchas personas que hemos trabajado con hipnosis las primeras veces, nosotros como usuarios, como quienes queremos practicar ante una persona, ante un paciente, un cliente, hemos tenido dudas de
¿Qué pasa si la persona entra en trance? Ese no es el problema. Si no sale del trance, ¿qué pasa si la persona no se conecta? ¿Qué pasa si no se desconecta? ¿Qué pasa si se asusta y se emociona y se conecta y llora? Y yo, como no tengo la versatilidad de manejar esa situación, la dejo que se llore, que se conecte. Y yo pierdo la seguridad porque la persona está en una situación incómoda. La idea de cerrar la sesión hipnótica es antes de que la persona acceda a la profundidad de buscar la información que le hemos solicitado, tenemos que decirle y hacerles bien caer en cuenta esto. ¿Se acuerdan de que Max decía de que el hipnotista o el hipnoterapeuta o el hipnólogo precisamente tiene que ser una persona de autoridad? Tiene que ser, por ejemplo, imagínense en las épocas de los chamanes eran los viejos sabios de la tribu que tenían un huesito aquí, o sea, eran llamativos, vestidos blancos, o los doctores son personas de autoridad, batas blancas, títulos por todos lados, o sea, son personas que vos hasta las puedes sentir que son superiores, éticamente, moralmente, por decirlo de una forma. Y ustedes tienen, a la hora de tener el contacto, el feedback con el cliente, tienen que marcar ustedes también esa autoridad. No tanto para el cliente, sino para que el inconsciente esté tranquilo de que está delante un profesional. Por más que le hables de una manera coloquial, que lo hagas de una manera conversacional, quieras tener un poco de feedback, conexión, rapport con el cliente, nunca pierdas tu perfil profesional. Entonces, mediante la persona comienza, la invitas a que cierre los ojos o con los ojos abiertos, le digas en este momento, quiero que respires profundo y vayas sintiendo que con cada inspiración tus hombros se van relajando cada vez más. Y no solo eso, y vas induciendo, sino que en este momento estás escuchando mi voz. ¿Te has dado cuenta? Estás escuchando mi voz. Y así también posiblemente estés escuchando, ya sea a través del celular, a través de los parlantes o los auriculares que tienes colocados en este momento, te vas a dar cuenta que posiblemente hay otros ruidos externos, los cuales tu mente los cancela. En este momento solamente estás escuchando mi voz. Y mi voz irá contigo. Presten atención a estas indicaciones. Mi voz irá contigo porque en este momento quiero que tomes mi mano porque quiero acompañarte a un lugar. ¿Sí? A ese lugar. Exactamente. Tu mente ya sabe a dónde vamos. Quiero que mi voz te acompañe, mi voz irá contigo. Esta era una afirmación que Erickson la hacía en todas sus sesiones. Mi voz irá contigo a tal lugar. ¿Por qué? ¿Para qué? Una, darle a entender que cualquier sonido externo, tanto de mi micrófono, por ejemplo, pasa un auto por mi micrófono, suena el auto, entonces el cliente escucha el ruido del motor y por ahí puede que se desconcentre. Pero si has hecho un buen trabajo de inducción, no hay necesidad, no, nada lo desconecta. Sin embargo, tenemos que mencionar de que pueden pasar estos tipos de fenómenos, simplemente la mente los cancela. Una indicación. Segunda indicación, en este momento estás agarrando mi mano y vamos a ir hacia donde tu mente ya sabe. La segunda indicación es que estoy guiándote, acompañándote y voy a entrar y estamos entrando tu mente. No te digo a dónde vas a entrar, tu mente ya sabe, entonces ya son, es como un yes set, darte a entender de que está pasando esto, sí, bien, va a pasar lo otro, sí. Bueno, vamos a hacer esto, que tu mente ya sabe a dónde ir. Con estas indicaciones la persona puede ir y conectarse con la situación hasta la más fuerte, la más emotiva, la más traumática también, por así decirlo, que la persona ve algo muy feo. En cuanto ves que la persona se puede llegar a conectar de una manera fuerte, muy bien, ahora sí, por favor, quiero que escuches mi voz, quiero que sigas mi voz, respira profundamente, profundamente, lo vas a ir permitiendo que respire profundo, lo vas a hacer que mire la cabeza para arriba, porque la persona mirando los ojos para arriba permiten que se conecten otro tipo de emociones. Fíjense, cuando tiene miedo, mira para abajo, cierra los ojos, los puños. Al mirar arriba, imagínate un sol. Escuchen.
Imagínate un sol bien grande, bien brillante, y vos en todo momento estás sujetándole la mano. No lo vas a decir, pero indirectamente lo estás dando a entender con el tono de la voz. Ahora sí, respira profundamente e imagínate un sol bien grande, bien brillante, completamente respira profundamente y alejate de ese cuadro, alejate de esa habitación, alejate de ese lugar y seguir respirando mientras que continúas escuchando mi voz, cada vez se escucha mi voz. Entonces vos estás marcando la guía de esta sesión y la vas sacando, la vas desconectando y poco a poco quiero que sigas respirando muy bien. Ahora sí, vamos a contar del 10 al 0, llegando al 0, abres los ojos y te conectas nuevamente con el aquí, con el ahora y le vas haciendo una respiración de Jacobson, lo vas desconectando. Vas 10, 9, mueve los hombros, la espalda, 8, 7 y vas contando hasta el 0. Lo haces pasar por el cuerpo y lo desconectas. En cuanto estés por abrir los ojos, tu mente automáticamente va a comenzar a escuchar los sonidos de afuera, del fondo, y vas a volver nuevamente al aquí y a la hora. Eso es en una indicación que vos vuelvas a recuperar la tranquilidad del cliente. En un caso que el cliente está muy conectado, vas a obviarte el 10 al 0 y vas a contar de 5 al 0, del 3 al 0, pero vas a dar vos la última sugestión, que en cuanto abra los ojos, vuelve aquí a la hora. Y vos le vas a permitir que se ponga de pie y que se vaya a lavar la cara o que mire para el techo, que se estire como si que hubiera dormido una siesta y de esa forma lo desconectas completamente a la persona. O sea, vos te encargas y sos responsable del cierre de la sesión hipnótica, porque así también puede haber gente que quede despavorida, se asuste y suelte al paciente. Y, a ver, no tiene nada de perjudicial que el paciente quede tocando la emoción, solamente es una emoción y va a durar unos cuantos minutos hasta que se desconecta de manera natural. Pero la idea es que vos tengas control en todo momento, que no se sienta que lo has soltado, que lo has dejado ir, que has roto tu rol de autoridad. Así que bueno, más que nada mencionar este detalle. Por eso ustedes tienen que tener ya toda esta lista de herramientas a disposición por si llegara a pasar algo de esto y nunca dejar de mencionar que ustedes están acompañándolo, ¿me entienden? O sea, otro detalle, la persona se desconecta de la sesión y le vas a preguntar qué has comido esta mañana, un panqueque. Bien, ¿te gusta andar en bicicleta? Sí, ¿de qué color ha sido tu primera bicicleta de niño? Y la persona, supongamos que viene de conectarse a algo fuerte, algo feo, que le hables de una bicicleta de hace de los 7 años, creo que verde, mi mamá me la regaló. Ah, mira qué bien, ¿te gusta la matemática? ¿Cuánto es 8 por 5? 40, ajá. Y aunque no lo haya dicho bien, digo, ah, muy bien, perfecto. La idea es que lo desconectes en diálogo de lo que hablaba. Y digas, ah, bueno, ya sé que en esta situación de tu vida has vivido tal situación. Esto por eso hago referencia a que cierres el cierre de la sesión hipnótica. De esta manera lo vas a hacer tanto online, como lo estoy haciendo aquí con ustedes a través de este micrófono, motivo por el cual me he tomado la inversión de comprar un micrófono profesional, no sé si lo pueden ver aquí, del cual ya tiene todos los elementos como para que yo pueda hablarle directamente al micrófono y la persona, obviamente por la distancia, que se pueda conectar con toda esta disposición digital, se ponga los audífonos y vamos, vamos que yo te voy a acompañar en tu viaje. Esa es la idea de este cierre de la sesión hipnótica. Nosotros somos la autoridad que en nuestro tiempo y justamente nosotros ofrecemos sesiones. ¿Qué es una sesión? Es un marco temporal que tiene un comienzo y tiene un fin. Es como un evento, un cumpleaños, una boda. Comienza a las 8 y termina a las 2 de la mañana. O sea, es un evento, comienza y termina. Una vez terminado ya no hay continuidad del evento. Bueno, la sesión es lo mismo. La sesión es de la rutina encapsular un marco temporal y en ese marco temporal una autoridad se va a encargar de ir
generando el contexto ritualista. Ritualista es, por ejemplo, el ritualismo sería que vengas a mi casa, te sientas cómodo, te pongas auriculares, todo esto es un ritualismo. Es como que vas preparando a la persona de a poco. En cambio, en un caso de una hipnosis ericksoniana, yendo más a la herramienta conversacional, sería, ¿te parece si vamos aquí a la plaza un momento a dialogar y que te cuente sus problemas? Entonces vos le cuentas una metáfora en plena plaza o en un bar. Por ahí los bares es medio público, pues se siente incómodo, pero ir a un sector en el cual nadie moleste y vos le puedes contar una metáfora y la persona en su intimidad, en su comodidad, conectarse, llorar. Llorar me refiero a conectarse sutilmente. No es la idea avergonzar a la persona delante de invitados ni nada, pero se pueden dar estos contextos también, en el cual no hay ritualismo ahí, porque estamos en un contexto social. Ritualismo es cuidar el lugar, todo. Bueno, con Milton Erickson, este ritualismo es opcional. ¿Por qué? Porque ya el formato ya sugiere otro tipo de, de, de formatos, digamos. Entonces, ustedes con este cierre es importante, ya con esto ya los dejo tranquilos, quedo a disposición de ustedes. El último detalle que quería mencionar nada más es que como ustedes son autoridades por el hecho de utilizar la hipnosis es el colectivo por el cual vamos a acceder a la mente inconsciente. No toda persona que utiliza la hipnosis tiene el mismo objetivo. Para que tengamos un marquito y ya con esto los dejo tranquilos. La persona que utiliza, o sea, vamos a partir de la base. La hipnosis es un proceso de comunicación con la mente inconsciente. Quédense conmigo. Es un proceso de comunicación con la mente inconsciente. Significa que todo el mundo puede hipnotizar. Es más, en este momento yo estoy siendo hipnotizado por el rechinar de mi ventilador que comienza a girar y hace ec, 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 y esto es un ciclo que se repite que a mí me permite estar en trance en este momento y poder sacar de mis recursos, de mi inconsciente, toda la información que he aprendido a lo largo de estos 8 años que tengo en la hipnoterapia y ponerles a merced de ustedes. Bueno, así como ver la televisión, como estar pendiente al celular, todo es un estado de trance continuo, nada más que inconsciente. Sin embargo, por el hecho de que mi abuelita me hable, me cuente una historia, es hipnotista en el sentido de que utiliza la comunicación para generar acceso al inconsciente, sí, porque vamos, lo hace todo el mundo. Sin embargo, su intención es contarte una historia de lo que le pasó en su vida. Ella es hipnotista inconscientemente, sí, de que ella lo utilice responsablemente, va por otro lado, lo hace de manera social. El hipnotista, tradicionalmente lo conocemos como la persona que utiliza la hipnosis para generar fenomenología hipnótica, los hemos visto en la televisión, los hemos visto gente que mete en trance para que se vuelva al pasado, se conecte siendo bebé, la sugestionen de una manera, hasta podemos decir de show, el hipnotista, el típico hipnotista con el péndulo y demás. Después está el hipnólogo, el hipnoterapeuta. El hipnotista utiliza la comunicación para generar un show, generar un efecto choqueante, llamar la atención. El hipnoterapeuta utiliza la hipnosis, el vehículo de la hipnosis, para acceder a la mente inconsciente y poder sanar heridas, curar heridas de infancia, asistir terapéuticamente a la persona. Ahí es donde entran muchas personas que tienen más afinidad al campo de la terapia, al campo de, por ejemplo, en mi caso, de programación neurolingüística. Yo antes de ser hipnoterapeuta, comencé siendo facilitador con PNL, después coach, después master coach y después terminado con una especialización en PNL, pero la hipnosis va por otro, va como acompañado, por ende, yo soy hipnoterapeuta gracias a la programación neurolingüística, que es lo que me abre este camino. Sin embargo, no tengo, o sea, no soy hipnólogo y ese es el tercer nivel. El hipnólogo es la persona que
tiene una licenciatura, que tiene un magíster o que tiene, por ejemplo, un nivel académico, el cual posee un título de psicólogo, médico, del cual tiene acreditaciones, licencia de salud mental, tiene elementos que le permiten utilizar la hipnosis de manera profesionalmente, clínicamente. Entonces ahí está la diferencia entre el hipnólogo, así como el psicólogo, el hipnólogo, el psicólogo, el licenciado en psicología, que tiene formación en hipnosis, se le llama hipnólogo. Al terapeuta que lo ha utilizado de una manera formacional, de una manera profesional, en un campo de la terapia, se le llama hipnoterapeuta. Y el hipnotista es el quien utiliza con fines de entretenimiento, fines fenomenológicos, fines, hasta puedo decir que de teatro. Y al fin y al cabo está la última gama que ni siquiera ellos saben que hipnotizan, que son mi abuela, tu tía, tu mamá, que te cuenta una historia y te hipnotiza. Hasta te puedo hablar con estos niveles. Así que bueno, chicos, me encantaría interactuar con ustedes. Esta es la anteúltima clase que vamos a tener nosotros y me gustaría, en lo posible, si pueden estar presentes en la última clase, porque vamos a entrar de lleno a unas técnicas directamente de programación neurolingüística y unas herramientas también que hemos aprendido en el campo de la programación neurolingüística en estos 8 años que tengo de experiencia y se las quiero compartir a ustedes. De paso, pueden hacer preguntas y aprovechar el sincrónico para que podamos estar presentes y aprovechen ustedes las dudas que tengan. Así que más que nada eso, chicos, les mando un abrazo grande directamente de la ciudad de Santiago del Estero y nos estamos viendo la próxima clase. Que tengan una excelente noche.